38. Alguien que nos lea ese pasaje. ¿Cuál pasaje, pastor? Mateo 5. 43, 48. ¿Has oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Bueno. Amén. Padre, nuevamente, Señor, aquí antes de exponer tu palabra, te pedimos que sea tu Espíritu quien la pueda exponer, Señor. Y que nosotros vamos a ser simplemente esos micrófonos, Señor, como otras veces te hemos pedido. Con este texto que vamos a estudiar, Dios, vamos a entender lo lejos que estamos de tu estándar. Danos tu gracia para entender lo que tú pides que hagamos hoy. Ayúdanos, Señor, a movernos en tu dirección. No nos permitas salir de aquí sin haber reflexionado profundamente, grandes y chicos, acerca de tu palabra. Queremos ser transformados como por el Espíritu de gloria en gloria, pero eso es lo que tú haces, Señor. Permite que tu palabra pueda funcionar hoy como un cincel sobre nuestras vidas. Y guía tú a este siervo para que él no deshonre lo que tú has honrado, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien. ¿Esa qué versión es, Margarita? Nueva traducción. Una traducción viviente. Ok. Llegamos al mensaje número 18 del Sermón del Monte. No sé si los que arrancamos se dan cuenta que ya llevamos 18 mensajes de esto. Y cerramos hoy el capítulo 5 de Mateo. Y este mensaje se considera que es probablemente la cumbre, lo más alto del mensaje del Sermón del Monte. Es lo que se ha considerado la cumbre del mensaje del Sermón del Monte y contiene una de las enseñanzas más difíciles. Y créanme que para mí fue así para preparar esta clase, si no la más difícil del Nuevo Testamento. Yo le pido a Dios de verdad que nos ayude a entender exactamente cómo es que esto tiene su cumplimiento en nosotros. Porque yo creo que aquí hay mucho que Dios necesita decirnos y ayudarnos a interiorizar y aplicar obviamente a nuestras vidas. De manera que podamos ser cambiados en la dirección que Él quiere que seamos cambiados. ¿Sí? Y para que podamos seguir mejor esta enseñanza, pues se ha dividido este texto que leímos en 5 puntos que están ahí distribuidos en la manera como vamos a ir viendo el mensaje. Entonces, lo primero es, como lo hemos venido haciendo en las demás clases, la corrección que Jesús hace de las enseñanzas de los rabinos. ¿Se acuerdan? Ese es el primer punto que vamos a ver. Lo segundo es la ordenanza, o sea, el mandamiento correcto. ¿Cómo es? ¿Sí? Lo tercero, la motivación del mandamiento. Pastor, perdón, me perdí. La primera es La corrección que Jesús hace de las enseñanzas de los rabinos. ¿Sí? Que siempre lo hacemos, como es que Jesús nos indica eso. Lo segundo es la ordenanza, el mandamiento correcto. ¿Sí? Que nos da el Maestro, Jesús. Tercero, la motivación del mandamiento. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué Jesús nos dice que lo hagamos? ¿Sí? Y son 5. Número 4 es el contraste entonces de la enseñanza entre estas dos cosas. Y finalmente, número 5, ¿cuál es la medida de comparación que Jesús usa para eso? ¿Sí? Entonces vamos a irlo viendo. Yo lo voy recordando, lo primero, lo segundo, lo tercero. Eso lo vamos viendo con los
versículos. Entonces, comencemos con lo primero, la corrección de las enseñanzas rabínicas. Esta ya es la última de las correcciones que Jesús va a hacer y que fueron iniciadas con esta frase, ¿no? Ya sabemos, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Esta es la frase con la que comienzan el versículo 21, 27, 37, 33, 38 y ahora el 43. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Sí, como ya lo hemos visto anteriormente, Jesús no está tratando ni de ampliar, ni de modificar, ni de quitar, ni de agregar, ni de reestandarizar nada de lo que era la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, la ley de Dios, pues, que le entregó a Moisés en el Antiguo Testamento. Cristo lo que está haciendo es tratando de deshacer, de corregir las distorsiones, ¿sí?, que a lo largo de los años los diferentes rabinos habían creado en la mente de los discípulos y que ellos la recibían muy bien, ¿sí? Y en todas sus escuelas de pensamiento, porque había escuelas de pensamiento. Por eso es que Jesús usa esa frase, oíste, que fue dicho, no viste, leíste, porque además, ¿acuerdan que ellos todo era oral? ¿Sí? Entonces, oíste que fue dicho, es la primera frase que nosotros encontramos aquí en el versículo 43. De nuevo, es la última vez que Jesús lo dice en este capítulo. Si oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Eso estaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero la segunda frase que sigue allí, y aborrecerás a tu enemigo, esa es una distorsión. En esta versión de traducción lenguaje actual dice, esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. O sea, Moisés no dio eso. Ustedes oyeron que esta fue una orden que dio Moisés. Eso es lo que está diciendo. Interpretaron. O sea, los rabinos le están diciendo, esto lo dijo Moisés. Amarás a tu prójimo, sí, eso está en el Antiguo Testamento. Y aborrecerás a tu enemigo. Eso ya es una distorsión. Moisés no dijo eso. Y vamos a mirar esa parte, ¿sí? No hay nada en el Antiguo Testamento que ni siquiera se parezca a esta enseñanza como una instrucción de Dios. Sin embargo, para ese tiempo, esta era una enseñanza muy aceptada por los judíos. Y era así porque los rabinos se habían encargado de aplicar de una manera distorsionada las enseñanzas que ellos habían recibido de parte de Moisés, de la ley de Moisés. Y fíjense en esta cita del Antiguo Testamento para que vean qué lejos estaban el Antiguo Testamento de pedir algo como esto, ¿sí? Vámonos a Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 23. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. ¿Sí? Alguien que nos lo lea, pues. Si ven que algún buey o burro anda perdido, devuélvanselo al dueño, aunque este sea enemigo de ustedes. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela, aunque el dueño sea enemigo de ustedes. Si tienen que resolver algún asunto legal que no sean injustos si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos con los pobres. Sí, o sea, no, hasta el 5 nomás. Esa es versión, nueva, es traducción al lenguaje actual, ¿cierto? Sí. Voy a leérselo en la Reina Valera. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo al de tu enemigo. Si vieres el asno del que te aborrece, caído, debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Sí? ¿Sí ven? Si esa es la manera como Dios instruyó hasta para ayudarle al animal de su enemigo, yo tengo que entender que Dios estaría aún más interesado en cuidar de los dueños de ese animal. Y sin embargo, a pesar de lo claro que estaba esa enseñanza, así no era como se practicaba en los tiempos de Jesús. Vámonos a otra. Miren lo que dice Levítico 19. Vamos a Levítico 19. Y en el capítulo 19 de Levítico, vámonos a los versículos 17 y 18. Creo que ya alguien nos lo había leído acá.
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Y el 18? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, Yo, todo eso está, yo Jehová, todo eso está en el Antiguo Testamento. Para los que dicen que Cristo en el Nuevo Testamento vino a traer una ley de más misericordia, no. Ese es el mismo Dios, el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo, ¿sí? Vámonos a Proverbios 24. Vamos a entender varios puntos aquí. Proverbios 24. Perdón, 24. Versículos también 17 y 18. Dice, alguien que lo lea. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Ok, ¿y el 18? No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Ok, Dios se desagrada contigo. ¿Qué haces eso? ¿Sí? Dios te desagrada cuando ves que te regocijas porque tu enemigo cae. Y un capítulo más allá, Proverbios 25, versículo 21. ¿Qué nos dice? El carbón para brasas. No. no, ese no es. Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. ¿Sí ven? O sea, cuando el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos, no estaba diciendo nada nuevo. Ahí lo vemos en varias partes. Esa era la misma enseñanza de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y aquí yo he querido que nos tomemos unos minutos para reflexionar en lo siguiente. Aquí yo metí este tema dentro de este punto del aborrecimiento y el amor a los enemigos porque me parece importante. ¿Sí? Alguien podría decir, venga, pastor, pero en el Antiguo Testamento vemos que Dios ordenó a su pueblo exterminar naciones completas. ¿Sí? Y en algunos salmos ustedes encuentran unas expresiones que no se compaginan con este mandamiento de amar a los enemigos. ¿Cómo podemos armonizar estas dos cosas? Ese es un punto que a veces le preguntan al cristiano, hey, ¿y Dios qué hace estas cosas? Por eso yo no he querido pasar por alto esta aparente dificultad que podemos encontrar en la Biblia, porque hay muchos creyentes que se sienten confundidos cuando leen algunos textos del Antiguo Testamento donde Dios mismo ordena a su pueblo que extermine naciones completas. Por ejemplo, en Deuteronomio. Vayan a Deuteronomio, en el capítulo 7, del 1 al 5. Siete, uno, cinco. 7 de los más Sí. Amén. Aquí está. Ahí está, dale Lucho, léenosla. Mas así habéis de hacer con ellos. Con ellos. Con sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes. Del 1 al 5, del 1 al 5. Ay, perdón. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado. ¿Qué dice? Las haya entregado. ¿Las haya derrotado qué? Sí, las haya derrotado. Entonces, las destruirás del las todo. destruirás del todo. ¿Qué No más harás sigue? con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí. ¿Por qué desviarás a tu hijo en pos de mí? Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces, ¿qué dice Dios que hagan? Versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. O sea, esta es una instrucción de exterminio completo de esa nación. Sí. Hablando de los amonitas,
los descendientes de Amón, y de los moabitas, los descendientes de Moab. Ellos eran los hijos de las hijas de Lot. Dice Dios en Deuteronomio 23:6, no vayan allá, dice, no procurará la paz con ellos, ni su bien, o sea, ni siquiera procuren su bien todos los días para siempre. Eso dijo Dios. O sea, no procures el bien de ellos. ¿Sí? Y en los... Pastor, yo pensaba algo, yo me estaba viendo una serie de guerras y yo veía eso, cómo mataban como a toda la tribu, a todos los niños, a todo. Y yo pensaba en Dios porque yo pensaba, ok, esa es la palabra y Dios mandaba ese tipo de cosas. Entonces yo también pensaba que Dios es un Dios bueno, no conforme a nuestra moralidad, sino conforme como a lo que nosotros pensamos. Porque hablando humanamente nosotros diríamos, no, pues qué malo matar niños, matar señoras adultas, pero es una bondad distinta que no cabe como en nuestra mente. Sí, así es, y vamos a ver por qué, porque se trata, con Dios se trata de la maldad. Vamos a mirar hasta dónde es el tema de la maldad, y eso involucra padres, madres, hermanos, hijos, niños, ¿sí? Entonces, y usted lo ve en los salmos también, expresiones que pueden parecernos a primera vista como incompatibles con ese mandamiento de amar a nuestros enemigos, ¿sí? Hay un salmo que es clásico para esto, el Salmo 69. Váyase para allá al Salmo 69, ¿sí? En los versículos 22 al 28, ¿sí? Dice, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Y haz temblar, este es el salmista diciendo a Dios, haz temblar continuamente sus lomos y derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste, por maldad sobre su maldad. Y empezamos a mirar. Y que no entren en tu justicia, dice el salmista. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Sí? Eso es como habla David. Es un corazón muy herido. Sí, pero más que un corazón herido, vamos a ver de qué se trata eso, porque ¿cómo vamos a poder comprender esto con amar a nuestros enemigos? Bueno, pues esta aparente discrepancia desaparece del todo cuando distinguimos lo que es una enemistad personal, ¿sí?, de lo que es la ira santa, que no solamente es de Dios, sino que nosotros debemos tener hacia los enemigos de Dios y de su justicia. Israel era una nación teocrática. ¿Saben qué es teocrático? Teos es Dios, crático es gobierno. O sea, era una nación que significa que era gobernada por Dios. Dios, Jehová, era para traerlo al lenguaje actual, su presidente. Era su rey, su gobernante, ¿sí? Y en muchas ocasiones Dios usó a Israel para ejecutar sus juicios sobre naciones que habían alcanzado un grado tal de maldad que Dios dice, es necesario que se termine. ¿Sí? Eso es como si usted llega a tener una gangrena en un miembro de su cuerpo, ¿sí? Tiene el miembro gangrenado en el cuerpo. ¿Qué dice el médico cuando ve que su cuerpo ya está lleno de gangrena? Lo corta, lo mutila. ¿Para qué? Para que no contamine el resto del cuerpo. ¿Sí? Es para que vamos entendiendo lo que Dios está haciendo. Y hay dos ejemplos muy destacados en el Antiguo Testamento de naciones que Dios ordenó exterminar. Dos, ¿no? ¿Sí? Lo digo que son las únicas dos naciones que Dios mandó en el Antiguo Testamento a exterminar completamente. Solo dos. El primer ejemplo es el de Canaán. Aunque en Canaán había muchos pueblos, ahí dice 7 naciones, ¿sí? Pero podemos decir que todos eran los cananeos, los que vivían en la tierra de Canaán. Entonces, esa nación que habitaba la tierra que Dios le prometió a Israel como heredad, los israelitas recibieron órdenes claras de parte de Dios de exterminar esas naciones por completo. Y hay dos cosas que no podemos pasar por alto aquí. Primero es que los cananeos habían alcanzado un grado tal de depravación, de maldad,
que su sola existencia era un peligro para la santidad del pueblo de Dios. Y lo vamos a mirar ahorita. Y obviamente para el desarrollo de todo su propósito redentor. Pues a través de quién Dios iba a cumplir sus propósitos redentores para salvar a los elegidos de toda la humanidad. Él lo hizo primero a través del pueblo de Israel. O sea, él llamó a Abraham y creó ese pueblo porque a través de ese pueblo iba a hacer su plan de redención. Entonces, la existencia de estas naciones ponían en peligro la integridad del pueblo de Dios. Levítico 18. Váyanse a Levítico 18. Estamos en el último Salmo 19. Vamos a Levítico 18. Bueno, ese capítulo es uno de los capítulos más desagradables del Antiguo Testamento. 18, ¿qué pasa? Todo el capítulo, pero ahora yo le voy a llevar al versículo 24, porque ahí se narran una serie de pecados horribles. Y en el contexto de estos pecados horribles que se le prohíben al pueblo de Israel, porque ahí se lo está prohibiendo, ¿sí? Dice, miren el versículo 24. Léanos a alguien el versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Sí, no se amancillan en estas cosas, ¿sí? Porque todas esas cosas, todas estas cosas se han corrompido, por esas cosas se han corrompido esas naciones. ¿Cuáles son todas esas cosas? Entonces usted se va al versículo 10 y empieza a leer allí. Lo va a leer rápido. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija. O sea, el abuelo metido con el nieto, el abuelo metido con la nieta, ¿sí? Sin cestos de ese tamaño. ¿Sí? Y usted lee la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Ahora te metes con la mujer de tu papá, ¿sí? Porque habían, cuando no era su mamá. La desnudez de la hermana de tu padre, tíos con tías. O sea, era una locura. Usted puede pensar, y lo digo para los jóvenes, que es una locura, pero cuando uno es papá, uno ve eso y, por Dios, entra en temor con mis hijos, porque es una depravación absoluta, ¿sí? La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, con la tía, la desnudez del hermano de tu padre, con el tío, la desnudez de la nuera, también metidos, no descubras su desnudez, la desnudez de la mujer de tu hermano, o sea, te metiste con la mujer de tu hermano, no hagan eso. Todas esas cosas que dice ahí, ¿sí? No tomarás juntamente una mujer con su hermana, o sea, agarraban a la mujer y a la hermana también, para hacerla su rival, descubriendo delante de ella. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. El 20, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo luego al fuego a Moloc, sacrificio de niños, sacrificaban los niños. No contamines así el nombre de Jehová tu Dios, no te echarás con varón como con mujer, homosexualismo, ¿sí? Ni con ningún animal, zoofilia, hombres y mujeres metidos con animales en relaciones, ¿sí? O sea, esto era una locura, ¿sí? Una locura, y todo lo que usted se pueda imaginar está contenido ahí en ese capítulo si lo mira de esa forma. Es muy desagradable. A veces pienso, pastor, que cuando de pronto analizamos y decimos como que no, es que el mundo es cada vez más perverso, como que el mundo cada vez más se corrompe, yo realmente creo que no ha sido así. O sea, si Dios lo estaba advirtiendo desde ese momento es porque la sofía existía, o porque el incesto existía, o porque cualquier tipo de perversidad que hoy uno puede de pronto percibir de manera más, no sé, digamos en esos temas sexuales, a través de la fotografía, pues cada vez se hace más evidente. Digamos, en ese momento, pues, ¿quién se iba a dar cuenta? Hoy en día, digamos, un joven desde su celular puede acceder a una página pornográfica y ver todas esas perversidades, ¿sí? Pero la esencia, la corrupción del mundo es exactamente la misma. O sea, no hay una degradación, no hay un proceso de degradación, sino que es la misma siempre. Es la misma siempre. Por eso yo he dicho que el mundo va de mal en peor. Hemos sido peores todo el tiempo. Toda la vida, ¿no? ¿Sí? Es que llega un tiempo que Son las formas en las que en los tiempos el hombre ha buscado poder expresar esa perversidad, porque todos sabemos que tenemos ese pecado remanente en nuestros corazones, ¿sí? Por eso necesitamos a Cristo, por eso yo me voy a Cristo, porque es que es todo, ¿sí? Es siempre, ¿sí? Entonces, ahí dice, en todas estas cosas, estas naciones, ¿qué dice el versículo 25? Se han corrompido estas naciones. ¿Y qué dice el versículo? La tierra misma se contaminó.
Ajá. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. La tierra vomita, o sea, ustedes han visto cuando algo es como fétido y descompuesto y usted come y le cae mal, ¿qué le pasa? El organismo tiene allá una maquinaria que lo devuelve. Devuélvelo, no, ya lo comió, o sea, se enferma y el organismo mismo ¡buah!, lo vomita, ¿sí? La maldad de estos hombres llegó a tal grado que ni la tierra misma podía soportarlos. Eso es lo que Dios mismo nos está diciendo. Entonces, y en segundo lugar, tenemos que entender que Dios actuó con mucha paciencia con estos pueblos, con los cananeos, mucha paciencia, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí y lo que yo entiendo es que llegó a ese nivel que Dios tuvo que tomar acción y erradicó eso, pero quedó algo que volvió y que este momentico está viendo y que Dios va a tener que volver a hacer algo para volver a limpiar. Dios lo hace todo el tiempo, pero Dios lo hace con una paciencia, y Él nos lo demuestra ahí en Génesis 15, 13 al 16, no vayan allá. Dios le dice a Abraham, ustedes van a ir a Egipto. Él le hace la promesa a Abraham y le dice, ustedes van a ir a Egipto y van a estar allí esclavos en tierra ajena por muchos años y luego van a volver acá y yo les voy a dar esta tierra. ¿Cuándo? Dice, cuando llegue hasta el colmo la maldad del amorreo. Dice en Génesis 15, 13 al 16, ¿sí? Es decir, Dios está diciendo a Abraham, mira, yo te voy a dar esta tierra, pero no todavía, porque la maldad de esa gente no ha llegado al colmo. O sea, ya eran malos, ya hacían cosas malas, pero Dios está esperando que a ver si paren, pero están llegando al colmo, y Dios está como diciendo, yo estoy esperando pacientemente a ver si colman esa medida, y Dios esperó por más de 400 años que estuvo el pueblo ahí en Egipto, 400 años de maldad permanente para ejecutar ese juicio que había declarado sobre esas naciones. Y todos sabemos por qué. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento, ¿sí? Y luego durante el éxodo, cuando van al desierto, Dios obra poderosamente a ese pueblo, los libra de la esclavitud de Egipto y los guía por el desierto 40 años. Y allí Dios hace milagros impresionantes, empezando porque abre el mar rojo, ¿sí? Esos son milagros de Dios, no son de la ingeniería, ¿sí? ¿Y ustedes creen que los cananeos que estaban en ese grado tal de maldad no conocían esos milagros? Claro que sí. Cuando usted lee que los espías llegaron a Jericó, eso está en el libro de Josué, en el capítulo 2, versículo 10. Ahí está Rahab la ramera, ¿sí? Y ellos están allá y Rahab la ramera les dice a ellos, miren, nosotros hemos oído que Dios hizo lo que Dios hizo con ustedes desde Egipto. Les dice Rahab a los espías israelitas. Oímos también cómo Dios abrió el mar rojo. Y ella le dice a estos espías, el corazón de este pueblo está temblando por ustedes. Pero no se arrepienten. Una prostituta. ¿Sí? Dios le dio oportunidad a este pueblo y no se arrepintieron. 400 años esperando. Por eso dice la Escritura que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? ¿Y cuál fue otra nación? Los descendientes de Amalek, los amalecitas. Dios ordenó que esta nación debería también ser exterminada, y lo interesante de este ejemplo es que en la revelación de este juicio fue dada en los tiempos de Moisés, allá en Éxodo 17, 14, porque este pueblo fue muy cruel con los israelitas, ¿sí? Fueron los que lo atacaron. ¿Se acuerdan cuando le tocaba levantarle la mano a Moisés? Porque esto lo atacaban por la espalda, les mataban todo. Entonces hay un daño permanente, una maldad impresionante en este pueblo, ¿sí? Y Dios dice en el Éxodo 17, 14, van a ser exterminados y van a hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. ¿Cuándo fue ejecutado eso? En tiempos de Saúl. Más de 500 años después. Otra vez Dios esperando, y el pueblo no cambia. Cada vez maldad, ¿sí? Dios soportó con mucha paciencia el pecado de esos pueblos. Pero al mismo tiempo, cuando colmaron la medida de maldad, Dios actuó con justicia en su santidad, ¿sí? Entonces, una cosa es entonces el trato que debemos dispensar personalmente a aquellos que nos hacen mal y nos aborrecen, y otra muy distinta es la aplicación de la justicia divina bajo circunstancias específicas que Dios determina, ¿sí? Y lo mismo podemos decir de esos salmos
ahorita que les decía que se llaman los salmos imprecatorios, que son como los exclamatorios, ¿sí? Donde el salmista expresa, como leímos ahora con David, su deseo de que los malvados sean destruidos. Porque la preocupación de estos hombres, los salmistas y todos los que decían, no son sus problemas personales, es la gloria y el honor de Dios, como leíamos ahora con David. Es el mismo tipo de actuación que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Para defenderse él mismo, ¿qué hizo? Fue como una oveja al matadero. Pero para purificar la casa de Dios, él no vaciló en hacer una sota de cuerdas y sacar a la fuerza a todos esos mercaderes que habían profanado el templo y lo habían convertido en un mercado. ¿Y quién duda en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Viéndolo hacer eso. ¿Sí? Entonces la preocupación que David expresa en los salmos, sí lo tocaban a él, ¿sí? Pero no tanto como persona, sino como el rey de esa nación donde Dios era su gobernante. Porque a pesar de David, la nación sigue siendo teocrática, ¿sí? Su Dios era Jehová. De los enemigos de Israel no solo eran enemigos de David, eran enemigos de Dios, eran enemigos de la justicia de Dios, enemigos de la verdad y enemigos de todos los propósitos redentores de Dios. Vayan al Salmo 139 y verán algo, eso bien clarito. Salmo 139. ¿Sí? En los versículos 19 al 22. Miren el versículo 19 lo que dice. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, ¿sí? Apartados pues de mí hombres sanguinarios. Esa era la preocupación de David. ¿Qué dice? Porque blasfemias dicen ellos contra ti, Dios. ¿Sí? Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Y qué dice en el versículo 22? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Sí ven? El problema de los fariseos fue que no supieron distinguir entre una cosa y otra, y ellos llevaron esas exclamaciones a un plano personal, cuando David está hablando es de la gloria de Dios, ¿sí? Del nombre de Dios, y terminaron enseñando lo que les dice nuestro Señor en el Sermón del Monte. Oyeron que ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Eso era totalmente contrario al espíritu de la ley y a la letra de la ley. Dios nunca ordenó tal cosa. Y los judíos de esa época siempre estaban dispuestos a mostrar compasión hacia sus conciudadanos, y no a todos, ahora lo vamos a ver. Pero llevaban consigo mismo a todos los demás el odio que se puede dispensar un enemigo. Contra todos. ¿Sí? Sí, amaban al judío, pero odiaban a todos los demás. ¿Se acuerdan que ellos decían que los demás eran perros? ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 2:15 el apóstol Pablo los describe a ellos como personas que se oponen a todos los hombres. El mismo Pablo dice, es que los israelitas son como personas que se oponen a todos los hombres. Esa fue la consideración fatal de esa enseñanza rabínica, la consecuencia. Y como era lógico de suponer, yo creo que usted lo entiende por el corazón, esas doctrinas de los fariseos encontraron eco rápidamente en el pueblo de Israel. Porque se le estaba diciendo que Dios estaba dándote permiso para seguir ese tipo de inclinación. Entonces, todo el pueblo de Israel que dice, nosotros no estamos obligados a hacerle el bien a esos paganos perros que nos aborrecen. Dios, decían los judíos, nos manda a amar al prójimo, pero esa gente no es nuestro prójimo. Y el pueblo, todo encantado, decía, amén. Porque esa era la enseñanza que les parecía lógica y razonable. Y ahora viene Cristo y les dice, ¿oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Cómo Cristo vino a cumplir la ley y los profetas? Esto fue lo mismo que dijo Dios en el Antiguo Testamento, como vimos ahora. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. No son dos dioses distintos. Los dioses que encontramos en la Biblia en ambos testamentos son el mismo Dios, con el mismo carácter, lleno de justicia, pero también lleno de misericordia.
Y yo quise sacar este tiempito para que miráramos esta dificultad que les decía, porque eso es lo que Cristo está tratando de cambiar en esta gente cuando Él llega, de deshacer en sus mentes. Sus mejores maestros, como vamos a ver más adelante, habían enseñado otra cosa en relación con los enemigos. Y Cristo está tratando de que el pueblo pueda desaprender eso y muchas de esas cosas y puedan volver a aprender algo de nuevo, ¿sí? Esa es entonces la primera cosa que nosotros vemos, la corrección que Cristo trae de las enseñanzas rabínicas. El segundo punto dijimos que tiene que ver con el mandato, la ordenanza misma, ¿sí? ¿Cuál es? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que se conoce como también, aquí aparece la regla de oro, ¿no? Y esta enseñanza de amar al prójimo aparece prácticamente usted la puede ver en casi todas las religiones, ¿sí? Como decíamos la vez pasada, eso no dice que es que todas las religiones mandan lo mismo y llegan al mismo lugar. Lo que sí afirma claramente es que la ley moral de Dios está escrita en el corazón del hombre. Y esa ley encuentra expresiones de vez en cuando de forma parcial, incluso de forma equivocada en cualquier religión que los hombres se hayan inventado, porque la llevamos en el corazón, ¿sí? Mostrando que en verdad Dios ha escrito su ley en el corazón del hombre y que lo conocemos, ¿sí? Ahora, si esto estaba tan claro, ya explicando esto, ya lo vimos en los versículos del Antiguo Testamento, ¿por qué ellos no lo estaban haciendo? Y bueno, lo que pasa es que lo que pasaba era que, así como nosotros solemos hacer, ellos se justificaban empezando por una discusión, y era la discusión acerca del prójimo. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, un escritor de ese tiempo, historiador judío que se llamó Flavio Josefo, hemos hablado de él, él escribe que en el tiempo de Jesús habían muchos debates que estaban ahí circulando y que esos debates eran traídos a un rabino y luego eran traídos a otro y los comparaban unos con otros y en cada uno de esos debates Jesús se vio involucrado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entender mejor hoy por qué es que los fariseos venían con ciertas preguntas, en particular a Cristo le decían, por ejemplo, maestro, ¿qué piensas de esto, no? Porque Josefo nos dice que los debates de esa época tenían diferentes explicaciones de un rabino a otro. Preguntas acerca del divorcio, ¿se acuerdan? ¿Quién es mi prójimo? El lavarse las manos. ¿Cuál era el mayor mandamiento que le dicen a Cristo, sí? ¿Cómo me gano la vida eterna? Le venían a decir a él. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? Si los gentiles son salvos o no. En cada uno de estos casos Jesús era arrastrado a la controversia, ¿sí? Maestro, ¿qué piensas? ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? Maestro, Moisés dijo que podíamos dar carta de divorcio. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Maestro, ¿es lícito sanar en el día sábado? Porque Shammai, que era uno de los rabinos, de las corrientes rabínicas, decía que uno no podía ni siquiera orar por un enfermo el sábado, ni orar, no va y se sane. Entonces fue un trabajo y ya te ganas la maldición. Donde sane el tipo te fue mal, ¿sí? Ahora, una de esas preguntas era acerca de quién era mi prójimo. Cristo se ve en este sermón del monte, en esta parte, dirigiéndose a dos controversias. Ya él habló acerca del divorcio, ya lo vimos, ¿sí? Ahora él está hablando de amar a nuestros enemigos, con lo cual está hablando de quién era realmente mi prójimo, ¿sí? En la época de Jesús, nos dice Josefo, y hay otros escritos, no había menos de 7 escuelas rabínicas de pensamiento, ¿sí? Pero las dos más famosas ya las estudiamos en una. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? Las más conocidas escuelas de pensamiento rabínicas, las que se habían ganado la mayoría del pueblo. La escuela de Shammai, eso lo vimos cuando el divorcio, cuando el adulterio, ¿sí? La escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Hillel, con H. La escuela de Shammai, era el rabino más reconocido en ese tiempo, decía que tu prójimo era el judío, pero el judío temeroso de Dios, no todo. Solo tu prójimo es el judío que sea temeroso de Dios. De manera que los seguidores de Shammai entendían que iban a amar solamente a los judíos, pero a los temerosos de Dios. Hillel, por otro lado, era considerado más abierto, más liberal, ¿sí? Era como los progres de esa época. Hillel decía
que tú debes amar a cualquier judío, temeroso o no temeroso, ¿sí? Que puedes amar a los dos. Incluso puedes amar a los gentiles, decía Gilel. Cristo se identificaba más por ese lado. Pero ¿saben qué? A los samaritanos no. A ellos no, ¿sí? Porque ellos son una raza impura. Son judíos que se mezclaron con gentiles. A esos no tenemos que amarlos. Ese no es tu prójimo. Y ahora aparece aquí un rabí, uno nuevo, que dice que hay que amar a todo el mundo, a los judíos, a los no judíos, a los temerosos, a los no temerosos, a los gentiles, a los samaritanos y hasta a tus enemigos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vinieron donde Cristo y le dijeron, maestro, ¿quién es mi prójimo? Que él usa la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Porque ninguna de las dos corrientes, para los judíos, esos eran los únicos que en el grupo ninguno quería. ¿Sí? Y él pone el ejemplo con el samaritano. Las escuelas de pensamiento de los judíos decían que esos tienen que ser odiados, tienen que ser aborrecidos. ¿Se acuerdan que veíamos que el judío, para pasar de un lugar a otro, tenía que dar la vuelta y no pasar por Samaria? Porque los aborrecían. Él no es tu prójimo, es tu enemigo. Y tienes que aborrecerlo. Y todos obedientes. Esas eran las corrientes de Israel en ese tiempo. Y Cristo dice, no, el samaritano también es tu prójimo, les enseñó. Ahora, Cristo nos dice no solamente que debemos amar a los enemigos. ¿Qué dice ahí en Mateo 5? Debemos hacerles el bien y orar por ellos. O sea, Él va más allá. ¿Sí? Porque es que Cristo sabe lo que está tratando de hacer en nuestro interior. Y es que es muy difícil decir, por ejemplo, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, y habiendo santificado el nombre de Dios y habiendo dicho todo esto y estar en tu espiritualidad, pronunciar el nombre de tu enemigo ahí mismo en esa oración. Sin que algo comience a cambiar en ti acerca de esa persona que es tu enemigo. Eso es lo que Cristo está ayudándonos a entender. Y es que a la hora de orar por nuestros enemigos, hay varias formas de hacerlo. Pero yo creo que la más común, la que muchos de nosotros hemos entrado ahí por un momento, yo creo que todos hemos hecho eso en algún momento, no sé, es pedirle a Dios que cambie a mi enemigo. Cámbiame de al lado. Normalmente, ¿qué decimos? Señor, cambia a Alberto, Señor, cámbialo. Sí. Que no coma tanto. Señor, a Jair, humíllalo, Señor, ábrele los ojos, mira, Señor, yo no sé qué puedes hacerle, pero lo que tengas que hacer, hazlo con él. Sí, esa es la oración a nuestro enemigo, que es muy piadosa, ¿sí? Y yo no creo que eso sea lo que Cristo está enseñándonos aquí, lo que él tiene en mente. Miren, yo tengo más o menos un tiempito, ya metido en la enseñanza de la palabra. Y yo no he encontrado la primera vez que la Biblia me hable primordialmente acerca del otro. Todas las enseñanzas de la palabra tienen que ver primordialmente conmigo. La Biblia es personal. De modo que yo no creo que esa sea la manera como Cristo está pensando, que deberíamos orar por nuestros enemigos, pidiéndole que lo cambien. ¿Sí? Viendo la paja en el ojo ajeno mientras tenemos la viga en el propio. Por eso podríamos nosotros orar por nuestros enemigos de otra manera, pedirle a Dios, por ejemplo, que lo bendiga. Que lo bendiga. O incluso pedirle a Dios en tu oración, perdóname por no amarlo, Señor. Y pedirle entonces a Dios que nos dé amor por Él. Porque ese es su mandato. Para llenar el estándar que Él nos está pidiendo. Estamos entrando aquí en una profundidad. Por eso digo yo que a mí esto fue, manejar este tema no es fácil. Porque yo creo que eso es lo que Cristo quiere hacer en el corazón de sus discípulos. Porque Él entiende que sus discípulos no son como cualquier otro discípulo. Sus discípulos tienen un carácter especial. ¿Ustedes son discípulos de Cristo? Amén. ¿Sí? De eso vamos a hablar en un momento. ¿Sí? Él está tratando de que ese carácter que Él nos está enseñando aquí pueda salir a relucir. Entonces, primero, ¿qué tenemos? La corrección. Segundo, ya tenemos la ordenanza.
¿sí? El tercer punto es entonces la motivación. ¿Cuál es la motivación de ese mandamiento? ¿Por qué Cristo quiere que yo haga eso? Y escuchen cómo Cristo lo responde. Responde esa pregunta en el Perdóname, tercero que dijiste que fue. la motivación. ¿Cuál es la motivación? Y está allí en el versículo 45 de Mateo 5. Alguien que nos lo lea. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Con esto Cristo no nos está diciendo que la manera de nacer de nuevo, de ser hijo de Dios o ganarme la salvación es amando a tu enemigo. No, no. Él no está diciendo eso. Lo que Él me está diciendo es, con esto, me está diciendo es, muestra tu adopción. Muestra que tú eres hijo del Padre. Para que seáis, ¿cómo? 45. Hijos de vuestro Padre. Muestra el carácter del Padre que se ha formado en ti. Muestra que el amor del Padre está fluyendo a través tuyo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Muéstrate distinto, muéstrate diferente. Yo no quiero que luzcas como todos los discípulos de Shammai, como los discípulos de Gilel, como los discípulos del mundo. Ustedes están por encima de todo eso, nos dice Cristo. Y de hecho, fíjense que cómo era en la antigüedad, ¿sí? La manera como los discípulos seleccionaban a sus rabinos, a sus maestros, era que ellos hacían una elección personal y te quedabas con él hasta que te conviniera, ¿sí? El día que a mí ese maestro no me convenza, tenía la libertad de irte, ¿sí? Incluso muchos de los discípulos de Jesús hicieron eso. Usted se va a Juan 6:66 y ahí nos dice que a partir de ese día muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Voluntariamente llegaron, voluntariamente se fueron, ¿sí? Pero Cristo le dice a los 11, ¿sí? Allá en el aposento alto, eso está en Juan 15, ¿saben qué, muchachos? Ustedes no son como ellos. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes, dice él en el aposento alto. Ustedes tienen otro llamado, ustedes tienen otra meta, ustedes tienen otro padre, ustedes tienen otra misión, tienen otro amo, tienen otro maestro. De modo que ustedes no pueden comportarse como los demás discípulos. Porque ustedes no son como ellos, ese es el llamado, ¿se acuerda? Ustedes son luz, no dice ustedes pueden ser luz, ustedes son luz y sal. Y por eso es el llamado a amar a vuestros enemigos para que seáis, ¿sí? Miren, para que seáis, dice el versículo 45. No, perdón. Sí, es para que seáis, para que mostréis que verdaderamente son hijos de Dios. Que ciertamente Dios los ha engendrado, que han nacido de nuevo, que los ha adoptado, los ha cambiado y que otros puedan ver eso en ustedes. Este es el llamado de Cristo. La palabra, Alberto. Oh, yo tengo una pregunta, Pastor, porque es como una de las dudas que normalmente yo tengo pues, como de manera frecuente y sobre todo en un contexto actual. Y es sobre todo cómo el cristiano, por ejemplo, aborda o enfrenta un proceso legal, sobre todo cuando es una persona que está en un pleito legal o tiene que demandar a alguien. Te voy a dar un ejemplo, digamos, si tenés que demandar a una persona, cristiana o no cristiana, lo que sea, pero lo estás haciendo, estás tratando de reclamar tus derechos, etcétera, 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 pero muchas veces hay un sentimiento de culpa porque crees que le estás haciendo daño a una persona, porque crees que llevar a una persona de pronto a una denuncia o algún tema legal no lo debes hacer ni siquiera porque crees que no estás mostrando el amor de Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces, como que llevado a ese contexto es realmente cuando yo me puedo dar cuenta o cómo enfrentar una situación de esas diciendo, ok, yo quiero bendecir a la persona, pero es que si de entrada le estás demandando o le estás, y porque te hizo algo malo, entonces asumimos que es tu enemigo, pues de entrada no le estás devolviendo bien por el mal que te hizo. ¿Sí me entendés? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, un cristiano debería entablar una demanda o sencillamente dice, no, esto es asunto de Dios y Dios es el que va a hacer venganza por mí.
¿Te acuerdas que veíamos en la clase pasada, cuando Dios nos dice en Mateo 5, no resistan al malo, dale la capa, ¿sí? Pon la otra mejilla, todas estas cosas, nos llama a Dios a que en nuestro corazón no estemos en la exigencia de la reclamación de derechos, pero decíamos claramente que la ley está puesta, ¿sí? Incluso la ley del talión, del ojo por ojo, es para los jueces, que ellos determinen en justicia cómo debes compensar la ofensa, pero que tu corazón esté libre de eso. Entonces yo entiendo ahí que el cristiano tiene todo el derecho, frente a un acto de maldad contra él, a actuar en justicia, y Dios ha puesto la justicia en la tierra. Pero en tu corazón no actúes con maldad. No actúes con maldad. Les voy a poner un ejemplo. Y esto se los digo, es real porque nos tocó ver eso con mi esposa y nosotros decíamos, por Dios, hay una pareja de esposos que se está separando. Son cristianos, tienen un conflicto, están en problemas. Los pastores, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan cuando hablamos del divorcio y adulterio? Llamarlos a que lo primero es lo que Dios dijo, que no los separe el hombre, lo que Dios unió. Y tratemos de luchar por eso, pero están en conflicto. Y ellos, para manejar esto, entonces la chica tiene una abogada para que se encargue del proceso de divorcio. La abogada en justicia, si está obrando bien y todo porque él falló, puede decirle, pues vamos a seguir el proceso y vamos a hacerlo de la manera como Dios manda. Pero la abogada le dice a ella, vamos a acabar con él. Le vamos a quitar todo. Este hombre le va a doler haberte hecho eso. Ahí es donde el cristiano no puede entrar. Tiene odio. ¿Sí? Porque ahí está guardando en su corazón. Y en cambio decir, no te pongas a reclamar, es que la justicia, no, vamos a hacer en justicia, ¿sí? Lo que debe hacerse, ¿sí? Pero me quitó la capa y me quitó el manto. Dáselo. Pero vamos a resolver esto en sana justicia. Pero en tu corazón no te llenes de odio y de rencor. Porque ese es el llamado de Dios para nosotros. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? Nos está diciendo, tenemos enemigos. Si la obra de Dios y la honra y el nombre de Dios está siendo atacada, saque como Jesús el fuerte. Porque es la obra de Dios. Pero en tu vida personal, ámalo. Además, porque muchas veces nuestro enemigo es el enemigo circunstancial, porque encontramos diferencias y no pudimos resolverlas, sino volvimos enemigos. Y más que eso, Cristo nos está llamando, llega al corazón de esa persona. Y vamos a ver cómo es esto. Porque cuando tu maestro, tu líder, tu guía espiritual te dice, ese no es tu prójimo, tienes total derecho a aborrecerlo, ya se tiró el corazón del cristiano. Y Cristo está diciendo, mis discípulos no son así. ¿Saben por qué? No porque ustedes son buenos y ustedes son lindos. Porque yo los escogí, dice él. Ustedes no me escogieron, yo los escogí. Y ese es el llamado del cristiano, de llegar a ese punto en nuestro corazón. Pero que seamos sus discípulos. Y en ese orden el cristiano se destaca. Y aún en la solución de los conflictos, a través de la ley, en un divorcio, en un pleito, en un problema legal, ¿sí? El cristiano se va a notar. Incluso al final del caso, aunque lo gane o lo pierda. Porque él va a decir, yo soy ahora lo vamos a ver, un talmidí, ¿sí? Yo soy un discípulo de Cristo. Y vas a tener que manejar esto con tu enemigo. Así él te odia. Porque lo vas a aprender a manejar. Y miren esto. Ahí la palabra discípulo en el hebreo es una palabra mucho más rica que el que nosotros tenemos en español, ¿sí? En el griego que está escrito ahí, la palabra es matetes, ¿sí? Que es como un estudiante. El discípulo, ¿sí? En griego, matetes, la primera T con H, matetes. Eso es como un estudiante, ¿sí? Pero miren, cuando uno va a la universidad, ¿aquí hay universitarios? Por allá hay una. Bueno, tenemos una universitaria todavía. 2. Pero varios de aquí pasamos por la universidad, ¿cierto? Sí. Varios pasamos por la universidad. ¿Sí? Cuando uno va a la universidad, y vamos a hablar así, muy honestamente, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Sí? Uno quiere aprender. Uno, aparte, pero uno cuando va seriamente a la universidad, uno quiere aprender,
Uno quiere adquirir conocimiento. ¿Para qué? Pensemos como estudiantes, ustedes que están en la universidad, que pasan por la universidad, para pasar el semestre, para ganar la materia, para graduarse, para complacer a nuestros papás. ¿Sí? Bien. Para no tener que repetir la materia, estudiamos. Esos son los estudiantes y todos hicimos eso y los que hoy son estudiantes lo hacen también. ¿Sí? En el contexto hebreo, esos no se llamaban discípulos. Ese es un contexto griego, matetes. Ellos, los hebreos, los llamaban talmid, cuando era singular, o talmidim para el plural. Talmid. ¿Con terminante? En D. Talmid. Y la idea de los talmid o los talmidim no era como los estudiantes. Era que tenían que ser como su maestro. Eso es distinto. De modo que ellos no iban a adquirir conocimiento para pasar una materia, para graduarse, sino para ser como su maestro. Ese era el concepto del discípulo hebreo. Ellos seguían a sus rabinos a todas partes, incluyendo el baño. Porque cuando se salían del baño tenían que orar de una manera, entonces ellos le daban gracias por tener los orificios que tienen. ¿Sí? Y no se los digo por molestar. ¿Sí? Entonces ellos andaban detrás del maestro para ver cómo se ora al entrar y al salir del baño incluso. Porque ellos querían saber cómo los rabinos oraban a Dios al salir del baño, al entrar. No, eso era un 24/7. Eso era continuo. El rabino y sus talmidim. ¿Sí? Y Cristo les está diciendo, ustedes son mis talmidim. Cristo lo enseñó. Así. ¿Cristo dijo eso? Sí, así como le acabo de decir. Miren lo que dice en Lucas 6:40. Alguien que nos lea Lucas 6:40. ¿Ya lo tienen? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Sí? Era lo que él decía. Él no decía, el discípulo tiene que aprender lo que sabe su maestro. Será como su maestro. ¿Sí? De tal forma que en el primer siglo entonces se decía, si quieres saber cómo es un rabí, cómo es un maestro, no tienes que haberlo conocido. Simplemente fíjate en sus talmidim. Como ellos son, así fue él. Esa es la manera como se entiende el concepto de discípulo en el hebreo. Entonces se imaginan que en el día de hoy el mundo nos observara a nosotros, a estos talmidim que estamos aquí, para determinar cómo era nuestro rabí. ¿Sí? Porque puede que estemos simplemente aquí hoy tratando de adquirir conocimiento solamente, y no su carácter. Y con eso en mente, entonces usted puede volver a Mateo 5, 43, 45 y volver a leer otra vez. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, ¿sí? Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿para qué quiere Cristo que yo ame a mis enemigos y ore por los que nos persiguen? Para que mis talmidim reflejen lo que yo soy. ¿Por qué? Dice él, porque yo hago salir el sol sobre malos y buenos y hago llover sobre justos e injustos. Para que mis talmidim reflejen mi carácter, está diciendo Cristo. Y cuando el mundo los vea, porque los ve, puedan saber cómo yo soy. Eso es lo que nosotros necesitamos entender de esta enseñanza. De eso se trata el cristianismo. No es una corriente religiosa. En el mundo hebreo de antes y de hoy todavía, ¿saben qué dicen? Eso lo vi que lo escribió alguien, que usualmente el primer día de clases se le dice a sus talmidim, el rabí viene y dice, si hay aquí alguien que está tomando esta clase para obtener un grado, bien puede salir por la puerta ahora mismo. Todavía lo hacen, ¿no?
Y hasta lo dicen de manera jocosa y hasta burlona. Dicen, los termómetros, es un término de ellos, los termómetros son los que tienen grados. Y ustedes saben dónde nos los ponemos. ¿Sí? Y eso lo hacen para poder ayudarle a entender al talmidín que la idea de esto no es conocimiento, es carácter de Dios. La idea suya de estar aquí y seguir en la escuela y no perderse ninguna clase de la escuela e insistir en ella, no es conocimiento, es buscar el carácter de Dios para poderlo reflejar. Pastor, Señor. Bueno, es que con todo lo que hemos hablado, pues, escuchado, y a lo que demanda Jesús en este pasaje bíblico, nosotros como cristianos y ser hechos a imagen y semejanza de Dios, en nosotros está el despertar ese atributo de Dios que es el amor, o adoptar el atributo de Dios que es el amor. Ajá. Sí, así es. Ahora, sabemos que la fe, que es o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un don de Dios que pone en el corazón regenerado del hombre sus atributos, porque solo no podemos. Y aún el cristiano en su caminar tiene esas luchas. Y en esas luchas, como dice Pablo, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Por eso, en todo momento, el buscar esa adopción, el buscar ese atributo de Dios, es buscar a Cristo, es llegar a la cruz, porque te necesito, Señor, porque no puedo con esto, porque me cuesta trabajo amar a mi enemigo. Sí, por eso les decía que la oración nuestra debe ser de ese orden, porque viene, o sea, va a Dios en un ruego que Dios va a escuchar. Yo les aseguro que Dios no va a ser indiferente al hecho de decir, Dios, bendícelo, bendice a mi enemigo, ¿sí? Perdóname por no amarlo como tú me pides que lo ame. Y por favor, Señor, dame ese amor. Porque lo necesitamos de parte de Él. En nuestros corazones. Y aún, y lo vamos a ver un pedacito, pasan los cónyuges. Es un conflicto. Entonces el llamado es a nosotros pedirle a Dios que nos ayude a que podamos entender la adopción, más que adoptarla, entender la adopción, porque es que viene que Dios no nos dice, ustedes van a ser o van a poder ser la luz y van a poder ser la sal de la tierra. Dice, ustedes son, porque son mis talmidim, son mis discípulos, y mis discípulos son distintos. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque yo los escogí, no me escogieron ustedes. Yo aquí doy gracias a Dios y usted debe entender eso, que usted no buscó a Dios. Sí. Solos por nuestra propia voluntad estaríamos lejos. Y yo todos los días le doy gracias a Dios porque Él me buscó y me encontró. Sí. De eso se trata la búsqueda a Dios, para que todo eso sea verdad en la vida de todos nosotros como cristianos. No por denominación, sino porque buscamos el carácter de Dios para poderlo reflejar. ¿Alguien más decía decir algo? Yo quería decir algo, y es que, pero pues prácticamente tú lo dijiste, el amor es un fruto del Espíritu, ¿sí? Y solamente cuando llegamos a Cristo, yo digo que y cuando llegamos a Cristo, lo recibimos, creímos realmente en Él y empezamos a ser tocados por su palabra, y Él empieza a cambiarnos. Así, de esa forma empieza a cambiar el amor hacia los demás. De otra forma, no podemos amar así, porque nuestro amor es muy egoísta, y nuestro amor empieza primero por mí, que es delante de los demás. Pero como fruto del Espíritu, es el Espíritu Santo quien de verdad empieza a poner un amor que uno ve y dice, ¿de dónde acá yo? Sí, Eso es lo que hace Dios. No es eso viene de parte de Dios. No es por voluntad nuestra. Pero también en algunos casos hay que pedir ese amor de parte de Dios. Todo el tiempo, no en algunos, Estefania. Porque por más de que uno sea cristiano y que de pronto el fruto del Espíritu esté un poquitico desarrollado, pues a veces uno necesita más amor para amar a esas personas que realmente a uno le hacen daño. Mira,
Y pasa entre las relaciones más cercanas, cónyuges, hermanos, padres e hijos, pasa. Todo el tiempo te voy a dame más amor. Y vamos a mirar eso adelante, se me están adelantando, pero bien. Yo creo que muy pocas personas, no sé si alguna aquí, ¿sí?, pueden decir que no habíamos oído o no habíamos leído que Cristo nos mandó a amar a nuestros enemigos. Yo creo que en un país tan católico, ¿sí?, la mayoría de las personas han oído eso. La pregunta es, 1, ¿por qué no lo hacemos? Y 2, ¿por qué no nos molesta que no lo hagamos? O sea, no nos preocupa, no nos carga, no nos hiere, no nos entristece no amar a nuestro enemigo. A ninguno, ni a ti ni a mí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en cada uno de nosotros? Y eso responde estas preguntas que ustedes están haciendo, que nos impide amar de esa manera. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que nosotros vemos con mucha facilidad cuando este hermano no está amando a este hermano. Eso lo podemos notar. Así como para ver cuando este hermano a mí no me está amando. Uno como que da cuenta. Pero somos ciegos para ver cuando yo no estoy amando a mi hermano. Y somos todavía más ciegos, todos, aquí entramos todos, para ver qué es lo que hay en mí que está dificultando hacer que este hermano me ame. Y nos movemos así. Yo creo que nosotros tenemos que admitir eso todos, tanto ustedes como yo, ¿sí? Y arrepentirnos. Es una oración al Señor. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está en nosotros? ¿Qué es lo que es parte de nuestro carácter, del ser humano? Y aún de aquellos que hemos nacido de nuevo. Esos también. Porque eso continúa en nosotros. Que nos impide ser talmidín con el carácter de nuestro maestro. Vamos a explorar eso un poquito y verán. Yo creo que en primer lugar, y todos están de acuerdo conmigo, y aquí no me voy a meter en todos los corazones, empezando por el mío. En primer lugar está nuestro egocentrismo. ¿Sí? Si usted reflexiona sobre estas cosas, seguro va a descubrir que somos todos tan egocéntricos que buscamos nuestras relaciones, escúchenme esto, las queremos, las deseamos, pero primordialmente para que nos amen. Para que me amen a mí. Esa es la búsqueda de nuestra relación. ¿Podría explicar qué es egocentrismo para los niños? Ok. Ego es el yo, ¿sí? Centrismo es centrarse, me centro en el yo. O sea, yo soy lo primero, yo soy lo único, todo es para mí, el mundo se mueve alrededor mío, yo no tengo que pensar en los demás. Que todos lo que hagan sea en función de mí, en función mía. ¿Sí? Eso es egocentrismo, soy egoísta, todo lo quiero para mí. El amor de mi papá para mí. El amor de mis amigas para mí. Cualquier relación que yo busque, yo la quiero para que me amen a mí. Y eso está en los jóvenes, en los chicos, y en los adultos, y en los ancianos. Eso está en el corazón de todos nosotros. Eso es egocentrismo. Nuestras relaciones, si usted la piensa y reflexiona honestamente, usted puede en este momento entrar un poquito de conflicto, yo no. Si usted piensa que no, es que está ahí. Todos hemos sentido eso. Para que me hagan, yo quiero todas las relaciones alrededor mío para que me hagan sentir bien. Ahora, no es que diga, bueno, entonces voy a buscar una que me haga sentir mal. No, sino que mi pensamiento, mi prioridad, más allá de construir una relación con un ser humano distinto, que puede tener sus dificultades, sus diferencias conmigo, es que me amen a mí, que me hagan sentir bien, para yo sentirme validado, para yo sentirme confirmado en mis ideas. Y el mundo por ahí habla un poquito de la autoestima y la confunden. Porque confunden la autoestima con que todo está alrededor tuyo. Valórate porque tú. Entonces empiezan a levantarle el egocentrismo a las personas para que piensen que todo está en función de ellos. Y eso es parte de lo que no me deja ser como mi maestro. Tener el carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Entonces yo busco una esposa, o ella busca un novio, o buscamos un amigo para sentirme así, que me hagan sentir bien validado, reconocido. Ese es mi propósito, para que me amen.
Y cuando mi esposa o el esposo de ella como que ya no me está haciendo sentir tan bien como al principio, ya no me siento tan aprobado, pues a la semana o a 2 semanas de eso yo ya no quiero, yo ya me voy para otra habitación. Porque mi función está, mi pensamiento es función mía, que me amen a mí. Y si eso se prolonga, bueno, ya, mira, hoy hablo con mi amigo, la verdad estoy considerando la separación. Porque es que ya mi esposa no se fija tanto en mí. O sea, no hay otra alternativa. La función es o me ama o me ama. Si no, otro esposo, otra esposa. Ustedes lo ven en la iglesia de Hollywood. Digo iglesia porque es como una iglesia. Pero este es Hollywood. U otra relación. ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, es que yo no me casé en función de amarlo a él o a ella. Pues. Yo me casé y miren, yo me amaba a mí misma. ¿Sí? O yo me amaba a mí mismo. Y yo lo que quiero es que ella me ame. Y así podríamos estar de acuerdo siempre. Pero ahora resulta que es que yo no me siento muy así. Y entonces voy perdiendo interés en mi relación. Mis hermanos, miren, si me han seguido bien esto, escúchenme esto. Cristo no fue a la cruz para sentirse amado. Empecemos por ahí. Él fue a la cruz para enseñarme a amar. ¿Somos sus talmidim? Entonces, Carlos, como tu pregunta está respondida, yo tengo que buscarlo a él para que me guíe una y otra y otra y otra y otra vez. Porque es que lo peor de todo esto es que cuando Cristo me dice en este texto que yo debo amar a mis enemigos, Él no está usando la palabra fileo, que es el amor por el ser humano, ¿sí? Como el amor de los filántropos, por eso dicen filántropos, ¿sí? De ahí viene esa palabra. Porque Él pudo haberme dicho, amad a vuestros enemigos filialmente. Como cuando decíamos la otra vez, yo te amo en el amor de Cristo. Tranquilo. Y uno dice, bueno, si es así estaría bien. Yo voy a amar a mis enemigos como un filántropo. Ah, este hombre ama a su enemigo, un filántropo. Pero Él no me dice eso. Y tampoco usa la palabra storge, ¿sí? Que es el amor más cercano, como entre padres e hijos, ¿sí? A Cristo se le ocurre usar en este texto de Mateo 5 la palabra ágape. Incondicionalmente. Si usted ve la traducción al griego es ágape. Amad a vuestros enemigos incondicionalmente. Oh, muy duro. Y si usted lo piensa, eso es como lógico, ¿sí? ¿De qué otra manera yo voy a poder amar? Sí, porque si es mi enemigo, ¿qué condiciones le voy a pedir? La única manera como yo puedo amarlo es sin condiciones. Porque es mi enemigo. Para comenzar. Y Cristo me dice, bueno, así es que lo tienes que amar. Uf. Ahí yo paré un rato. Ahora escúchenme esto. Si somos honestos y usted ha entendido esto, nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días. Nosotros no hacemos eso. Seguro no lo hacemos. Ni lo hemos hecho incluso con nuestros cónyuges. Así es nuestro corazón. El día que mi cónyuge me habló como rayado, los menos problemáticos mínimo comienzan a distanciarse un poco. ¿Sí? Y por ese tiempo, a esa hora, ya no la amo igual. No, si vos querés, en ese momento no puedo decir eso. Vea, pero si eso se prolonga, ya sabes. ¿Sí se dan cuenta lo lejos que estamos de ese estándar? Lejos. Y Cristo dice, amad a vuestros enemigos incondicionalmente, con amor ágape. Entonces, chicos, nuestro egocentrismo. Todo para nosotros, en función de nosotros. ¿Qué más hay entre nosotros que nos impide ser talmidín con el carácter de nuestro maestro? Nuestro orgullo. Está conectado allí. Porque el orgullo se resiente. El orgullo guarda rencor.
El orgullo guarda resentimiento, el orgullo lleva cuentas. Y eso no nos permite amar incondicionalmente. ¿Qué más? Nuestro sentido de ajuste de cuentas. Si examinamos nuestras vidas, yo he tratado de hacer eso y con esto me quedé un rato ahí. Yo he tratado de hacer esto conmigo mismo, créanme. Y llevamos como un ajuste de cuentas. Es como cuando jugamos ping-pong. Cuando usted juega ping-pong, ¿aquí alguien ha jugado ping-pong? ¿Sí? Eso queda más se debe ilustrar para los chicos, les queda más fácil. Cuando uno juega ping-pong, cada vez que la bola viene, entra a mi cancha, yo quiero devolverla, pero con más efecto y con más fuerza. ¿Sí o no? Así es en el plano de la relación. Cada vez que me tiran la bola, yo te la quiero devolver, pero más duro y con más efecto y como siempre, buscando un balance para yo estar por encima. ¿Sí? Y si siento que me mandaron esa bola y no pude responderla bien, yo me siento que estoy en rojo. No. Y yo quiero rapidito poner eso en negro, ¿sí? Y cuando está en negro, que está de mi lado, yo digo, ahora sí me siento bien. Se la devolví, con mejor efecto y con más fuerza, ¿sí? Pero cuando siento que estoy en rojo y que está en el lado mío, vea, yo no puedo dormir. Pienso en eso todo el tiempo, me molestó, eso. No, es que, mira, no he podido superar eso desde el 2015. Yo no he podido dormir, yo estoy intranquilo, es más, he estado nervioso, ansioso. ¿Por qué? Porque estoy en rojo, estoy por debajo, estoy perdiendo. Eso es nuestro orgullo. Eso es nuestro ajuste de cuentas. Queremos ajustar las cuentas. Y eso no nos permite amar incondicionalmente. ¿Ibas a decir algo, Soco? Sí, es que no es solamente a nuestros enemigos, es también a nuestros amigos, a nuestra familia. Sí, por eso te decía, Dios nos dice... El egoísmo hace que piense solamente en mí, ¿ves? Y entonces, ¿hasta qué punto yo me he encontrado en esa situación? ¿Hasta qué punto puedo yo incomodarme para hacer algo por un amigo, por hacer algo por otra persona? Porque nuestro egoísmo, y hay dos áreas, dos épocas de la vida de un ser humano donde se demuestra más el egoísmo, y es cuando se tiene 3 años, el niño que dice yo solo, yo, y que quiere y que demanda todo para él, y la adolescencia o la preadolescencia, donde quieren que todo gire alrededor de ellos, porque están en las dos épocas, están en un proceso de buscar su identidad, pero muchas veces no superamos eso y seguimos. Siempre hay egoísmo en el corazón del hombre. Entonces, yo diría, tú pusiste el ejemplo, cuando estaba uno con su pareja y su pareja le contesta mal, entonces ya se siente uno mal, ¿por qué me hizo eso? Porque es que yo no merezco que a mí me hagan eso, ¿sí? Porque yo estoy por encima de la otra persona. Entonces es no solamente... el enemigo. Si no lo hacemos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, identificar el egoísmo en el corazón de uno. Sí. Ahora, yo no merezco que me traten mal, eso es honesto y me parece correcto. El tema es que yo aborrezca por eso. Por eso David decía, examina mi corazón. Y eso es lo que muéstrame, porque es algo ahí que está. continuamente tenemos que estar Ahí está, haciendo. en el corazón del hombre desde Adán y Eva. ¿Sí? Y así seguiremos. ¿Sí? Entonces, nuestro sentido de autojusticia que siempre espera que el otro me ame primero. ¿Sí? O sea, vamos a ver si yo puedo comenzar a considerar la posibilidad de quizás de pronto devolverle algo de amor a este. Déjeme pensarlo. Yo tengo que orar sobre eso. Yo tengo que orar. Somos piadosos. Mucho. Sí, y mucho. Eso es de diario. ¿Sí? Pero entonces yo le digo a esa persona, vení, pero ¿no querés reconciliarte? Sí, pero necesito tiempo, pastor. Necesito tiempo. Le damos al tiempo el poder, ¿no? ¿Sí? Déjame pensarlo un poco. Ese es nuestro sentido de autojusticia. Cuando yo diga, en el momento en que yo me sienta, ¿sí? En todos nosotros está eso.
En unos está más vivo que en otros, pero es parte de nuestra naturaleza humana. Otro, nuestros ídolos del corazón. Juan Calvino decía que el corazón humano es una máquina continua de productora de ídolos. Y apenas Dios nos tumba un ídolo, ¡prum!, nosotros subimos otro. Y que lo único que puede destruir eso es la predicación de la palabra. Yo le decía a mi esposa en estos días que hay una parejita en conflicto y ella está agarrada de la fidelidad. Yo lo entiendo. Porque él falló. Pero para ella la fidelidad es un ídolo. ¿Cómo así? Sí. Estás mirando por encima de Dios, de tu capacidad de restaurar tu matrimonio, de tu capacidad de dejar que Dios entre porque ella quiere restaurar. Saca a relucir cada rato su ídolo. La fidelidad. Esto es un ídolo. No que la fidelidad sea mala, sino que la pones por encima de la capacidad de Dios para restaurar tu relación. Si no hay fidelidad, yo no puedo. Eso es un ídolo. Dale a Dios el lugar y Él te va a tumbar ese ídolo. Y el problema es que se quedan ahí y cuando menos piensa, hace la persona lo que tanto le juzgó al otro. Ah, sí, claro. Sí, eso sí sabemos, pues. Eso es un miedo mío permanente. Porque me ha pasado. Cada vez que he juzgado, ¡paquete! Me pasa. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos ídolos que amamos más que a Dios. Que compiten con mi amor por Dios y con mi amor por el otro. Esa fidelidad, ella la tiene tan puesta allí que compite con su amor hacia Él. Y no quiere soltar porque habla de la fidelidad como un ídolo en su relación. ¿Sí? Entonces, eso compite contra tu amor por incondicional. Y aunque yo no lo piense de esta manera, así es como el corazón lo siente. Mire, el que me quiera a mí me tiene que amar con eso. ¿No lo ha oído? Con mis ídolos. Cuando Jacob le dice a Raquel, Raquel, vámonos a casar, vámonos. Y Raquel, ¿qué le dice? Sí, pero con mis ídolos. ¿Sí? Yo no voy a dejar mis ídolos atrás, le dice Raquel a Jacob. Y Jacob le dice, son de tu papá, pues me los robo, me los llevo en el bolsillo. Pero son mis ídolos y no me voy sin ellos. Ese está en nuestros corazones. Y Raquel se fue con los ídolos y nosotros no negociamos nuestros ídolos. En ese caso, por ejemplo, en esa lucha que tiene con la infidelidad, es porque el ego está tan grande que como fue que a mí me pudieron... Sí, es el dolor. El trabajo que a nosotros nos ha tocado cuando trabajamos con pareja es desbaratarle ese altar que le ha puesto a eso, ¿sí? Porque yo cojo, bueno, hay algunas parejas que lo permiten, hay otras que no, como Raquel, no puedo. Yo voy con mis ídolos para todos lados, ¿sí? Porque cuando yo le desbarato ese ídolo, ella abre su corazón o él y dicen, sí, yo la amo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y cuando nos vamos al estándar de Cristo que dice, adúlteros, todos. Tú deseaste a una mujer sin tocarla, la codiciaste. Eso te hace tan juzgado como el que comete adulterio. Ya lo hemos aprendido acá. Por eso es que cuando uno trabaja con parejas, uno se quita todo esa... Mire, yo no puedo trabajar con una pareja, por ejemplo, las mujeres que son más emocionales. Lleguen donde él ha fallado, ha cometido adulterio, y ella, la pastora o la líder o la que quiere dar consejería, tiene ese problema, no lo ha superado y puede juzgar, venir. No, es que estuvo mal hecho. Si tú entras de entrada a apoyar eso, ya no logras resolver el problema. Tal vez logras en el corazón de la mujer calmarla y estoy contigo, no te preocupes, si él hizo mal, nada, lo que sea, pero no logras que ella saque sus ídolos y ponga su corazón y diga, yo lo amo. Ayúdame a recuperar esto. Cuando los dos quieren recuperarlo. Eso es un trabajo permanente cuando uno le toca trabajar con pareja. Quitarle ese ídolo y poder sacar el corazón y mostrar el carácter de Cristo ahí. Y eso es con mi cónyuge. ¿Cómo será con mi enemigo? ¿Cómo será con mi enemigo? ¿Sí? Y en último lugar, va a haber más, posiblemente, aquí no puse más, no amamos al otro incondicionalmente porque, como leí una vez de un escritor cristiano, usted no puede amar hasta que no haya sido amado. Y así por eso es que la formación de los niños en amor, ¿sí? Y luego solamente puede amar hasta el grado en que usted haya experimentado ese amor.
Y si somos honestos, nosotros tenemos nuestras cisternas, nuestros tanques muy vacíos. Y están vacíos muchas veces porque, por ejemplo, nuestros progenitores no nos amaron o no nos mostraron amor. Y nuestros tanques están vacíos. Porque mi relación con Dios no es suficientemente íntima como para permitir que Dios los llene todos los días. Y entonces nosotros vivimos tocados. ¿Sí? Dame el uso de la palabra tocados. ¿Sí? Estamos vacíos porque nosotros nos hemos ingeniado un estilo de vida para mantener nuestras relaciones a distancia. E incluso con nuestras parejas, con nuestros amigos. De manera que me permitan ser como yo soy. Pero mantener relación a distancia no permite que el amor de Dios fluya a través de esos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y yo he estado ahí, muy reservados y distantes. Los hombres somos muy de ese estilo. Vaya a una reunión de amigas y se abrazan y lloran. ¿Te acuerdas, Carmen, en el retiro de parejas? Hombres y mujeres separados, la mujer hablando de sus cosas, 3 horas ya. Nosotros, muchachos, no, todo bien. Hasta 3 y 4 van al baño. Sí. Van juntas y todo. Uno no. Queremos mantener una distancia porque nos han enseñado eso. ¿Sí? Miren, el cambio nuestro siempre está supuesto a ocurrir en comunidad. En comunidad. El proyecto, por llamarlo así, cristiano, es un proyecto de comunidad. El ser humano no cambia en soledad. No crea eso. Aunque es un don de Dios y es poder de Dios, la palabra nos dice que el cambio ocurre por medio del Evangelio, ¿sí? Y es en comunidad. Lea Hechos de los Apóstoles, cómo fue pasando y eso se fue expandiendo. Por eso Dios nos ha puesto a todos nosotros aquí, uno al lado del otro, para que aprendamos a amarnos al uno al otro, a soportarnos, porque tenemos los tanques vacíos. Venga, pastor, pero mire, venga, es que usted no sabe lo que Él me hizo. ¿Sí? Ya, yo les digo esto, yo a veces he querido decir lo mismo. ¿Sí? Pero yo sé, que lo sé porque lo sé, que si yo fuera donde Jesús y le dijera, Señor, es que tú no sabes lo que Él me ha hecho. Con toda probabilidad, Jesús me va a tomar de la mano. ¿Cómo es Él, no? Manso y humilde. Y me va a llevar hasta la cruz. Me va a llevar hasta allá. Y me va a poner ahí delante. Y me va a ayudar a revivir ese momento, porque lo ha hecho. Y me va a decir, mírame, ahí, clavado, ensangrentado, con una corona de espinas, sobre un madero cruzado, ahí en el Calvario. Y eso es lo que tu pecado me ha hecho, Rodrigo. ¿Quieres que hablemos de eso? Yo ahí no tengo otra que arrodillarme, porque eso es llevar mis cargas a Cristo. Tenemos que hacerlo eso. Miren, mis amados, Dios quiere que los talmidim de su Hijo luzcan como Él. De hecho, el propósito número 1 de Dios cuando nos eligió en la eternidad pasada, cuando me conoció a mí, dice, me predestinó, y cuando me predestinó me llamó, y cuando me llamó me justificó, y cuando me justificó me glorificó. ¿Para qué? Romanos 8. Para que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Para que mis talmidim luzcan como mi Hijo, que fue su maestro. Eso es. Por eso es que en el versículo 45 de Mateo 5 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre los justos y injustos. Y pasamos al punto 4, que es el contraste de la enseñanza. Sí. Pastor, aquí
aquí en la traducción del lenguaje actual dice, así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Eso es lo que estamos hablando. Mis talmidín, ¿sí? Van a actuar como el maestro, ¿sí? Entonces Cristo quiere que nosotros entendamos claramente que tiene que haber una distinción entre los discípulos de Shammai, los de Hillel, los del mundo y nosotros. Y entonces, ¿qué dice en el versículo 46 y 47? Alguien que lo lea. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sí. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Él sabe que la tenemos como distorsionada, ¿sí? Pero la tenemos. Manchada, pero la tenemos. Esa imagen incluso es capaz, por la imagen de Dios, en muchas ocasiones de hacer cosas que se parecen a Dios. Como amar, pero a quienes me aman. Está amando. O por ejemplo, saludar, pero a los que me saludan. Y entonces no, parecen a la imagen de Dios. Y Dios dice, pero si haces eso, que otros pueden hacer con esa imagen tan manchada, que no han sido regenerados, y la tuya que ha sido regenerada, que todavía no está glorificada, pero está regenerada, ¿cómo vamos a conocer la diferencia entre unos y otros? Ahí está diciendo eso. Dios quiere que yo pueda amar no solamente a quienes me aman, no solamente a quienes me hacen sentir bien, no solamente a quienes me aprueban, sino a todos, incluso a mis enemigos. ¿Para qué? Para que pueda ser como vuestro Padre. ¿Sí? Juan 3:16, todos nos sabemos esa cita, ¿cierto? Que dice que tanto amó el mundo a Cristo que Dios le dio a su Hijo. Eso no dice, ¿cierto? Ahí no dice, el mundo amó tanto a Cristo que Él le dio a su Hijo, no. Ahí dice, tanto amó Dios al mundo. Y usted puede agregar ahí, al mundo que lo rechazó, al mundo que lo recibió, al mundo que no lo amó, al mundo que lo odió. Tanto amó Dios a ese mundo que tomó a su Hijo y se lo dio al mundo que lo odiaba. Y yo creo que la muestra más grande de eso, de las palabras de Jesús diciendo amen a vuestros enemigos, es Él en la cruz. Entendiendo que todos por los que murió eran enemigos de Él. Todos. Y vamos a ver qué pasa en el momento de la cruz, ¿sí? Entonces, ¿para qué le dio al mundo a su Hijo? ¿Sí? Y Dios está diciendo, porque ahí hay gente que yo quiero hacerlos como mi Hijo. Allí hay gente, no todos van a ser. Y yo voy a formar mi carácter en ellos. El carácter de mi Hijo lo voy a formar en ellos. Y ellos no van a ser discípulos. Ellos van a ser talmidín. Y todo talmidín, cuando ha aprendido bien, va a ser como su maestro. Aunque le duela. Lo hará sin dolor. Dios nos va a cincelar. Y es que usted toma la vida de los 11 hombres que andaban con Jesús y ve cómo murieron ellos. Y uno se da cuenta. Cristo triunfó con esos hombres. Bueno, y con todos los que Él se mete. Los hizo a su imagen. Esa gente no murió porque tenían mucho conocimiento de Dios. Esa gente no murió porque tenían un PhD en cristianismo y relaciones personales ahí en su cabeza. Esa gente murió con el carácter de Dios. ¿Sí? Pero nosotros, mis hermanos, no tenemos el amor de Dios. El amor de Dios, que es un amor dador. El nuestro es consumidor del otro, ¿sí? De lo que Él puede ofrecerme. El amor de Dios es un amor sacrificado y ahí empezamos a tocar el tema de 1 Corintios 13. El mío quiere que se sacrifiquen por Él, ¿sí o no? El amor de Dios es paciente, pero nosotros somos muy pacientes, ¿sí? Si no has logrado amarme como yo quiero y hacerme sentir bien como yo quiero, egocentrismo, y aprobarme como yo quiero, te doy 3 meses. Pues esto se acaba. Lo siento, se acabó el tiempo. El amor de Dios es paciente. El amor de Dios es perdonador. El nuestro lleva cuentas.
¿sí? El amor de Dios es tolerante. El nuestro quiere que sean tolerantes, ¿no? Con Él, pero intolerantes con el otro. El amor de Dios es un amor reconciliador. El nuestro. No, pastor. Que Él dé el paso primero. Y yo luego lo voy a pensar. Y yo voy a orar por eso, ¿no? Porque tengo que orar esto con Dios mucho. Vamos a ver qué me dice Dios. No lo tenemos. Sí. Los talmidín no tenemos el amor de nuestro maestro. Entonces, el amor es un amor que ofrece al ofensor chance, oportunidad, sin medida, sin medida. ¿Se acuerdan con Pedro? Allá en la oscuridad, Pedro, vos eras de los que andaban con él. No, yo no conozco a ese hombre. Pedro, no me digas que no. Vos andabas con él. Que no, hombre, que no lo conozco. Que no entiende. Oigan, este es uno de los que andaba con él. Maldita sea que no lo conozco. Así dice la Biblia. Maldijo. Y Cristo muere y resucita. Y lo primero que dice, vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro. Yo imagino a los otros 11, y dijo Pedro, hermano, prepárese para ver qué le va a decir el maestro. Que venga con nosotros, pero a usted, hermano, a usted, Pedro. Y el maestro resucita, el maestro se encuentra con Pedro, no le dice nada. Nada. Venga, vamos a comer. ¿Para qué? Ya Pedro había recibido su convicción. No era necesaria una confrontación. El amor del Señor no guarda rencor de faltas realizadas. Él ama cuando Él no es amado. Es un amor tan especial que perdona cuando nadie le está pidiendo perdón. El Señor está ahí crucificado y ¿qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, ¿cuántos de los que estaban allí en la cruz alrededor de Cristo estaban pidiendo perdón? Ninguno. Hay una enseñanza por ahí que dice que, vea, usted no tiene que pedir perdón a menos que usted no tiene que perdonar a menos que se lo pidan. Que le pidan perdón. Eso no es bíblico. Miren la cruz. Por Dios. Perdónalos. Nadie estaba pidiendo perdón. Es una decisión que yo tomo. Hemos hablado mucho de eso. No basado en las condiciones del otro, en cómo está el otro. Es basado en un amor incondicional que viene de Dios. Que viene de Dios, Carlos. Y que lo pone en sus talmidín. El amor de Dios es un amor que busca al otro cuando el otro no lo busca. ¿Le ha pasado a usted? Que insiste. Manda un profeta, luego manda otro profeta, y luego otro profeta, y otro profeta, y otro profeta. El Señor insiste. Y cuando yo no queda ninguno de sus profetas, pues les envío a mi hijo. Es un amor que no se cansa. Es un amor que no se ofende cuando el hombre le responde fríamente y que lo ignora, ¿sí? ¿Y nosotros qué? ¿Qué hermano, cómo estás? Y uno le da la mano y ¿qué le pasa? Me saludó con ese saludo tan frío. Miren la líder. Ni me saludó. Y uno dice, hermano, ¿usted le preguntó qué le pasa? No, porque siempre me saluda bien, efusivamente. Precisamente, hermano. Precisamente. ¿Tú sabías que el viernes le dijeron que su hija tiene cáncer? Ay, no lo sabía. Habla con tu hermano. Habla con el otro. No conoces su condición. No la conoces. No sabes por lo que está pasando. De pronto simplemente, hermano, ¿te pasa algo? ¿Por qué? No, porque es que siempre me saludas bien y hoy estuviste como muy frío. No, mira, anoche no dormí bien, estoy cansado, eso es todo. No tiene que ser tampoco algo tan grave. ¿Sí? Pero ¿sabes por qué cuestionamos así, rapidito? Porque yo quiero una relación para que me amen.
para que yo sea el centro, para que me hagan sentir bien, para que me hagan sentir aprobado. Y hoy en ese saludo no me sentí así. Entonces yo, ¡tum!, la tiro de una. Ya eso es suficiente para yo cuestionar al otro. Un simple saludo. Mis hermanos, démonos espacio, el tiempo. Por favor, miren, ustedes no saben la condición del otro. Nosotros no sabemos la condición del otro. Entonces, la razón por la que Dios me está mandando a amar por encima de todo, aún a mis enemigos, es porque esa clase de amor solo es posible en quienes mora el Espíritu Santo. Y a quienes el Espíritu Santo está llenando. Y cuando digo llenando, no es que usted siente que se va llenando y tenga un poquito más, no. La llenura del Espíritu es cuando el Espíritu toma control sobre ti. Ah, y hay más. Porque es que Dios sabe también cuando yo comienzo a amar así, esa forma de amar, y ahora decía mi esposa, esa manera de amar como Dios ama, de manera natural, va destruyendo mi egocentrismo. Cuando yo aprendo a amar así. Solito, naturalmente, mi orgullo, mi rendir cuentas, mi llevar cuentas, mi autojusticia, mis ídolos. Dios te puso allí, aquí, en esta congregación, te puso a ti, a mí, para que juntos, como hermanos, nos podamos amar. Les digo eso. Porque yo no puedo amar hasta no ser amado, y luego yo solamente puedo amar hasta el grado en que yo haya experimentado ese amor. Entonces hagámoslo. Y ciertamente Dios puede abrazarme. Yo lo he sentido. Yo lo digo y yo he experimentado en mi intimidad con Él. El abrazo de Dios. Pero ¿saben qué? Dios ha decidido poner su amor en hermanos, cuyos brazos tú lo puedes sentir físicamente. Y yo soy esa persona, y tú eres esa persona, y tú eres esa persona. Todos somos esa persona. Y algunos saben amar más que otros, sí, está bien. Por eso es tan valioso, aunque a algunos les cueste trabajo, o nos cueste, el abrazo que el pastor nos ha acostumbrado a hacer al inicio del culto. De eso se trata. Por eso dice, abraza a su hermano con el amor de Dios, dígale, ese es un abrazo de parte de Dios. Y en quinto lugar, veamos cuál es la medida de comparación. Versículo 48. ¿Qué dice el versículo 48? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imagínense qué comparación. De este lado de la gloria eso es imposible. Pero no por eso no es necesario ni real. Al igual que la ley, que es perfecta, es imposible de ser cumplida, pero es necesaria y es real. Y ese estándar me es necesario a mí de este lado de la gloria. Por eso me lo han revelado. Por eso las Escrituras. Por eso me lo están diciendo las Escrituras. Porque ese estándar me recuerda a mí lo lejos que estoy. Ya no sé si usted lo ha sentido. ¿Y qué pasa? Entonces eso me va a ayudar a ser más humilde, más tolerante, menos juzgador. Porque yo me doy cuenta y miren, solo digo, ay, caramba, qué lejos estoy de lo que Dios me está pidiendo. Ese estándar es necesario porque me va a ayudar a entender cuánto dependo día a día de Cristo, de su gracia y de su perdón. ¿Sí? Cuando yo necesito arrepentirme. ¿Cuándo? Todos los días. Y la necesidad que yo tengo que entender que su amor es por gracia. El amor de Dios es incondicional, es por gracia. Decía C.S. Lewis que Dios es fácil de complacer, pero es difícil de satisfacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Bueno, mire, si Dios me ve moviéndome en la dirección de su estándar, haciendo mi mejor esfuerzo por alcanzar su estándar, tratando de vivir realmente mi adopción como hijo de Dios, tratando de mostrar esa adopción, eso le complace. ¿Sí o no? A pesar de mi imperfección. Eso le complace a Dios. Él sabe que de este lado de la gloria yo no voy a alcanzarle el estándar que Él pide. ¿Sí? Pero Él está complacido por ese esfuerzo. Pero no está satisfecho. Porque Él solamente va a estar satisfecho hasta que cuando yo cruce esa línea. Ese es el momento. Y yo pueda ser verdaderamente como Él es. ¿Sí? Y yo pueda finalmente amar completamente como Él ama. Pero de nuevo, aquí, nuestro amor no es así. Y les voy a mostrar una ilustración de eso. Yo estoy casado.
Y en alguna medida mi esposa se distancia de mí. Eso a mí me duele. Alguien podría decir por ahí, si es un buen esposo. Pero a mí me duele si mi esposa se distancia de mí. ¿Por qué me duele? Porque perdí algo. Estoy perdiendo algo. ¿Sí? Entonces, se trata de mí. Todo el tiempo se trata de mí. Ahora, yo tengo una relación con Dios. ¿Sí? Y me alejo yo. Me distancio. A Dios le duele. Pero no porque Él haya perdido algo, sino porque yo estoy perdiendo algo. ¿Sí ven la diferencia? A mí me duele cuando mi esposa se aleja porque yo perdí algo. Cuando yo me alejo de Dios, a Dios le duele, pero porque yo, el que me alejé, soy el que perdí. Él sigue siendo Dios. En otras palabras, el amor de Dios está enfocado en el amado. ¿Sí? Nuestro amor está enfocado en nosotros, egocéntricamente. Y a Dios le duele que el amado pierda y que esté en esas condiciones. Entonces, en el día a día, ¿cómo es esto? Tú me ofendes, a mí me duele. ¿Por qué? Porque se trata de mí. Me han herido. Ahora, yo te ofendo y eso no me duele. Yo no soy el dolido, ¿cierto? Porque yo no soy el herido. Yo no soy el que está herido. Que le duele a ella. Pero cuando yo llego a amar como Dios ama, incondicionalmente, el día que yo ofendo a alguien, a mí me duele por haberlo ofendido. Cuando yo aprendo a amar como Dios ama. Pero, ¿por qué? Porque lo amo. Por eso simplemente. Y precisamente he ofendido a quien amo. Debe dolerme. Ofendemos a nuestros cónyuges y no nos duele. Perdón por los casados. Ni pedimos perdón. ¿Por qué? Porque se trata de mí. Y yo no soy el herido. A Dios le duele cuando el amado está herido, pero a nosotros no, porque nosotros no somos así. Pero mi llamado y tu llamado es a tener el carácter de Dios. A exhibir tu adopción. Y escuchen esta historia para ir cerrando. Ella era una mujer de una tribu de estas de la selva. Tribu de esas que están bien metidas dentro de la selva. Se enferma. Probablemente es una enfermedad terminal. Los hombres de la tribu la tomaron y se la llevaron a un lugar solitario y la abandonaron allí para que se muriera. Esa era su manera. Y unos misioneros la recogieron y la llevaron a un médico que estaba ahí con ellos, dentro de los misioneros. Este médico la trató, la nutrió, la recuperó, la sanó y la fortaleció. Un día ella está ahí en la clínica preguntándose, yo no entiendo a este médico. Yo no sé, él no me conocía cuando me trajeron aquí y ha luchado tanto conmigo. Él no me conocía para que me amara de esa manera. Es la reflexión de ella. Y los misioneros que están ahí trabajando con ella y presentándole ese día precisamente el evangelio, ¿sí? El médico no está ahí, pero le están diciendo, oye, tú tienes ídolos y tienes que abandonar tus ídolos para abrazar al Dios del que te estamos hablando. Y ella está ahí luchando con esa idea, porque ella ha vivido toda la vida amando sus ídolos y está ahí. Y en el momento en que ella está teniendo esa mayor lucha frente a estos misioneros, por la puerta entra el médico. Y entonces los misioneros le dicen, vea, él sigue al mismo Dios que nosotros seguimos. Y la respuesta de la mujer fue, si ese hombre sigue a ese Dios, yo también quiero seguirlo. Porque el Talmid
había luchado y había lucido el carácter de Dios. ¿Sí ven? Se dice que hay 5 evangelios. ¿Cuáles son? El de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan y el mío. El que yo vivo y que otros leen. El evangelio según Rodrigo. El evangelio según Lucho. El evangelio según Carlos. El evangelio según Diana María. El evangelio según Paul, según Alberto, según Estefanía. El evangelio según Socorro. Ese es el 5.º evangelio. Pastor, pero es que no es fácil. Eso no es fácil. Solo Jesús. Y nadie más puede hacer eso, ¿no? Miren a José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Este hombre sufrió mucho, se fue a la cárcel. Y cuando sus hermanos vinieron, ¿qué pasó en Génesis 45:15? Dice que José tomó a los 11 hermanos y uno por uno los besó. Los besó. Y ellos no sabían que él era su hermano. Incluso yo me imagino que tuvieron haberse sentido raro. Pero cuando lo supieron, ellos estaban convencidos de que su hermano se iba a vengar. Y José les dice, no, olvídense de eso. Esto que a mí me ocurrió no estaba fuera de los propósitos de Dios. Cuando tú entiendes eso, Dios quiso que fuera así. Y al final, esto ha sido de gran bendición, dice José. Y los perdonó sin sacarles cuenta. Él rehusó hablar de eso. No, pero venga, pastor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que José es un prototipo de Cristo. Ok, vámonos más. Oseas amó a su esposa. ¿Cuándo la amó? Cuando estaba con otro. Y él fue y pagó por ella. ¿Sí? Yo me la llevo, es mi esposa, y la amo. ¿Ah? Pastor, pero es que Oseas era un profeta. Y Dios lo usó para ilustrar la historia entre Dios y su pueblo. Moisés, vámonos con Moisés. Moisés vive en una generación que hizo que Dios le impidiera entrar a la tierra prometida. Y Dios quería eliminarlo a todos. No sé si se acuerda de ese pasaje. ¿Sí? Voy a comenzar un pueblo nuevo a partir de ti, Moisés. Moisés le dijo, no, Dios, no hagas eso. Te ofrezco mi vida. Pero a ellos déjalos entrar a la tierra prometida. Moisés amó su generación. Y si usted quiere más en el Nuevo Testamento, Esteban. A gente que no le estaba pidiendo perdón, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo lo dijo Esteban? Mientras las piedras le golpeaban la cara, le golpeaban la cabeza, le golpeaban su pecho, él amó a los que lo apedreaban. Y Jesús amó a los que lo crucificaron. ¿Cuándo lo hizo? Él no hizo como nosotros, dame tiempito. Él no esperó al domingo. Cuando yo esté resucitado y el dolor haya desaparecido y yo haya vencido la muerte. No, mientras él estaba colgando el madero cruzado ahí en el Calvario. Él los perdonó. Entonces nosotros, mis amados, no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque nos amamos mucho, demasiado, y creemos que se trata de mí. Pero si aprendemos que se trata de exhibir el carácter de Dios, del Padre que me ha elegido, del Hijo que me ha redimido y del Espíritu que vive en mí, yo haré de ese amor mi meta y mi propósito. ¿Sí? Mi estilo de vida, mi misión, y lo voy a perseguir hasta que pueda cumplir y ser fiel a mis promesas. Pero si la vida es acerca de sentirme bien, si la vida es acerca de sentirme aprobado y sentirme amado, yo no puedo hacer eso. No hay manera. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Hoy, mañana, pero tal vez es hoy. ¿De qué? De no amar como Cristo nos ha mandado a amar. Y 2, de ser unos talmidín con un carácter que si la gente se fija en nosotros para determinar cómo es nuestro maestro, como lo hacía en el primer siglo, nuestro Señor va a quedar muy mal parado. Lo vamos a deshonrar. Pablo no hizo eso. Los 11 no hicieron eso. Ellos en sus imperfecciones supieron cómo exhibir el carácter del maestro. Amén.
Amén, amén. Alguien que nos ayude con una oración para Yo cerrar. quiero orar. Señor, hoy estamos aquí, ¿verdad? Y hoy te pedimos perdón, Señor. Perdón. Porque no hemos sabido amar como tú nos enseñas. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón. Porque en mis acciones de pronto no he reflejado tu carácter, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú llenándonos de ti y enseñándonos a amar, así como tú nos amas, Señor. Enséñanos a amar a los que tenemos al lado, a los que nos aman, pero aún más, enséñanos a amar a los que no nos aman, aún a los que ni siquiera conocemos y en algún momento se nos cruzan por el camino. Toca nuestro corazón, Señor. Quita toda dureza y enséñanos a ver a las personas que están alrededor a través de tus ojos. Enséñanos a amarlas, Señor, con tu amor. Enséñanos, Señor, y te lo pido desde el fondo de mi corazón. Hoy te doy gracias, Señor, por la vida de mi maestro preferido, Señor. Gracias por la revelación que tú colocas en él, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos convoca y nos tienes aquí, aprendiendo más de ti, Señor. Yo hoy te pido para que seas tú tocando el corazón de todos mis hermanos, de toda mi iglesia, Señor. Porque aquí deberíamos estar todos aprendiendo a conocerte y a ser como tú. Te pido, Señor, que nos enseñes de verdad. Necesitamos de ti. Porque queremos ser, Señor, unos talmidim, que reflejemos tu carácter, Señor. Que reflejemos tu carácter. Porque aunque vivimos en este mundo, Padre, no somos de este mundo. Somos tuyos, Señor. Que no seamos unos cristianos denominacionales, sino que de verdad